¿Ya le di? Sí, ahora sí. La verdad, no sé qué hice, pero lo recibió el permiso. Aquí Sí, ya, dice good in. doctor, ya se le Ya, ve. ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Todavía no se ve nada, doctor. Entonces hay que compartir. Ya, ahí. Ya. A ver, voy a compartir. Ahora, Ahora sí se ve, Sí, doctor. ya, perfecto. Bueno, vamos a retomar el tema de la insuficiencia renal crónica. Vamos a trabajar esta vez con este libro. Este libro ya se los acabo de enviar, creo que ya lo tienen también, este capítulo. Y aquí tenemos algunas cositas que habíamos comentado en la última clase. Era el relacionado con la clasificación, la clasificación universal, y habíamos dicho que todo esto se basaba en la velocidad de filtración glomerular. Pero el detallito que ahora les estoy trayendo acá es que vean que nosotros la anterior vez habíamos dicho, habíamos hablado de la filtración glomerular como un valor normal de 125, o esto es lo que se hace en los hospitales. Se utiliza esta fórmula, la fórmula de Krokop, eso se utiliza en los hospitales, y así tenemos un aproximado de la filtración glomerular. Entonces, la primera conclusión que para hablar de insuficiencia renal crónica, tenemos que tener nosotros la presencia de un filtrado normal disminuido. Esto lo medimos a través de un clearance de creatinina o lo utilizamos a través de esta fórmula de Krokop. La clasificación, esta es la misma que está usando el PORT, fíjense, y lo habíamos dividido nosotros en dos partes. Aquí habíamos puesto el grado 3, 60 ml. ¿Recuerdan? Entonces, grado 1, 2, 3. Y dijimos que por debajo de 60 la cosa ya es muy seria. Entonces, y aquí fue una pregunta que me hizo su compañera, donde, ¿cuál es el criterio técnico para hablar de diálisis, aparte del criterio del criterio clínico? Entonces, dos criterios. Uno clínico y otro que la filtración glomerular sea menor o igual a 15 ml. Entonces, esta es otra de las conclusiones que también coinciden con el PORT. Este filtrado, eh, el filtrado glomerular, puede clasificarse mediante la correlación urinaria de 24 horas de un marcador presente en el plasma que se filtra y secrete hacia los túbulos renales de tal forma que todo el plasma que pase por los riñones quede limpio. Este marcador, esta medición se denomina clearance de creatinina. Y normalmente se va a usar la inulina. Es una sustancia que se le administra al paciente, por eso dice exógena, que debería infundirse al paciente para realizar las mediciones. Como hoy es poco práctico, se emplea la creatinina como un equivalente a la inulina. Bien, y aquí tenemos nosotros el clearance, la creatinina. ¿Cómo se saca esto? Se saca la creatinina en la orina. Al paciente hay que decirle que y se divide entre la creatinina plasmática. Y de esta manera voy a tener mi clearance de creatinina 100 ml por minuto, significa que el riñón depura y limpia la creatinina en, en 125 ml por minuto, se está depurando la creatinina correspondiente a ese valor. Bien, para olvidar estos problemas, esta es la ecuación que les decía. Esta es la de Croft-Cole, que no lo mencionaba Porto. Es 140 menos la edad por 0,85, si es mujer. 72 por la creatinina del paciente. Entonces,
Esto ya actualmente ustedes ponen en su celular la fórmula de Croft-Call, le dan los datos del paciente, ponen la edad, ponen el sexo y la creatinina del paciente y automáticamente la computadora les va a sacar esto. ¿En qué más coincide, Guy, de nuestro libro de Port con la doctora Kunzman? Coincide en que para ser un paciente renal tenemos que tener factores predisponentes. Mire, este es un factor predisponente, edad avanzada. Otro, la historia familiar, bajo peso de nacimiento y reducción de masa renal. Ahora, pero esto ya es nacer, ¿no? O sea, tener esto de nacimiento. Eh, entonces, un familiar, un papá diabético que hace insuficiencia renal, la probabilidad que ustedes cuando sean diabéticos hagan insuficiencia renal está presente. A eso se refiere como factor predisponente. Y ser viejitos, ¿no? 75 años para arriba. Y esto es lo que también, en esto sí voy a insistir mucho, y ya lo había mencionado en la clase. Ser diabético, ser hipertenso, o sea, pero estamos hablando de los pacientes hipertensos y diabéticos no controlados, el que nunca hace caso. Tener lupus, infecciones sistémicas, es decir, esto lo van a ver con el tiempo. Hay pacientes que permanentemente tienen sus adenomas de próstata, están con reflujo entre la vejiga y el riñón. Esto predispone a insuficiencia renal crónica. Cálculos urinarios, obstrucción del tracto urinario, o sea, por cálculo, uso de drogas. Estamos hablando de drogas como son la gentamicina, la mitacina. Ahora, aquí hay un dato interesante que no lo mencionaba por. Hay un teléfono que está ahí conectado. Es esto, miren, proteinuria, la diabetes con mal control glicémico, ojo, tabaquismo. O sea, ¿qué significa esto? Una persona, ya que esté con un filtrado glomerular, 60 vamos a poner, que no hace un buen control de presión arterial, no hace un buen control de diabetes, mire lo que se les está viniendo al paciente. Aquí lo que se les está viniendo es grave, porque estamos hablando del concepto de progresión. Entonces, eso es muy serio. Entonces, esto es como decir, señor, usted no cuida, no hace esto, no hace esto, va a terminar con progresión de la insuficiencia renal. Había un dibujito que les mostré en el PORT, donde veíamos número de nefronas buenas, ¿no? Y recuerdan ustedes que en el estadio 5 no hay nefronas buenas. En el estadio 4 habían pocas nefronas, en el 3 habían moderadas nefronas vivas, digamos. Entonces, ¿cómo se consigue que las nefronas mueran? ¿Cómo se consigue? Teniendo proteinuria, siendo hipertenso, no controlado, diabetes mal controlado y seguir fumando. Miren, este dibujito, este esquema que trae Sonia Kunzman, me parece muy bueno. Ya está establecido el daño renal, se estableció. Hacemos ecografía, ese riñoncito ya no mide 12 centímetros, mide 8 o 10. ¿Y cuánto era la presión capilar glomerular? ¿Recuerda? ¿Qué crece, 60. doctor? 60. 60. La presión capilar glomerular es 60. Entonces, acá, voy a ver si con esto puedo hacer un dibujito. Acá. Aquí teníamos arteriola aferente. Aquí tengo glomérulo. Acá. Arteriola eferente. Y acá voy a tener lo siguiente. Eh, entonces, aquí tengo cápsula de Bowman, para recordarles, y aquí tengo túbulo contorneado proximal y así sucesivamente.
Esta es la presión dentro del glomérulo que tiene que ser 60, acá. Esta arteriola aferente, recuerden que siempre va a ser vasodilatación y esta de acá, por fisiología, como mecanismo de autorregulación, va a ser vasoconstricción. Entonces, miren lo que dice acá. Ya tengo un daño renal establecido porque es diabético o hipertenso. Reducimos el tamaño de las nefronas, digo, de la masa de nefronas. Acá quiero traer a colación el esquemita que nos trajo el libro de Port. Port pone una nefrona, dos nefronas, tres nefronas, cuatro, cinco, seis, siete. Digamos, todas estas nefronas son buenas, pero con el, el pasar del tiempo, estas van muriendo. Entonces, por eso está diciendo, yo les mencioné disminución del tamaño del riñoncito, en realidad de la nefrona. Por eso aquí dice reducción del número de nefronas, de la masa total de nefronas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? En la medida que vamos aumentando el estadio de la insuficiencia renal crónica, hay menos nefronas buenas, que sería, representado gráficamente, sería esto. Esta reducción de las nefronas, ¿qué va a causar? Un aumento de la presión capilar glomerular. Y este aumento de la presión capilar glomerular, ¿en qué va a incidir? Va a incidir en que tengamos nosotros mayor filtración, mayor filtración de proteínas plasmáticas. Y recuerdan ustedes lo que decía el texto anterior, decía en una manera que tengamos proteinuria progresiva, más empeoramiento, ¿no? Entonces, tengo daño renal establecido, reducción de la masa de nefrona, aumento de la presión capilar glomerular, mayor filtrado de proteínas y consecuentemente proteinuria. Entonces, vean acá, esto es prácticamente preocupante. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que esta masa de nefronas no siga la progresión? Prácticamente controlar diabetes, controlar hipertensión, dejar de fumar. Con esto vamos a conseguir que no haya proteinuria, que la presión glomerular no esté aumentada. Y ahí viene el concepto que les comentaba en la clase, que tenemos que consumir cero sal en, la, en las ensaladas, en la yuca y en el huevo. Dentro de estas proteínas que estamos viendo acá, tenemos la albúmina, la transferrina, la IgG, el complemento. Entonces, aquí tenemos nosotros todos estos elementos que se van a filtrar. Mecanismo de la protección de la proteinuria. Ahora, aquí tengo pérdida de las nefronas pueden obedecer a varios mecanismos. Enfermedades vasculares o glomerulares. Las glomerulonefritis, las vasculares son la hipertensión arterial que produzcan glomeruloesclerosis o una enfermedad tubulointersticial que producen atrofia tubular y fibrosis intersticial renal. La glomerulosclerosis y la atrofia tubular con fibrosis intersticial se denomina histológicamente destrucción de la nefrona correspondiente, además de ambas lesiones histológicas, se asocian en este sentido con un glomérulo que se esclerosa y deja de funcionar. Producirá destrucción de sus túbulos o en los túbulos enfermos. Esto nos va a llevar a la pérdida progresiva de las nefronas. Aquí hay un detalle que quiero comentarles. Esta es una palabra que quiero que la vayan manejando desde ahora. Acá dice glomérulo, esclerosis y atrofia tubular con fibrosis intersticial. Señores, han hecho un estudio de pacientes que murieron en un accidente de tránsito y que tenían el antecedente de ser hipertensos y diabéticos, pero tenían, escuchen esto,
tenían función renal normal, o sea, filtrado glomerular normal. Estos pacientes tenían que ser menores de 60 años, perdón, de 30 años. Entonces, a estos diabéticos menores de 30 años, a estos hipertensos que murieron en un accidente de tránsito, les hacen autopsia y hacen un estudio de su riñón. Señores, se demostró que ya había glomerulosclerosis. O sea, no tenían daño de la función renal, pero ya tenían glomerulosclerosis. Entonces, es eso lo que quisiera que hoy se lleven. El hecho de tener glomerulosclerosis, ¿qué significa? Lo que aquí dice el título. Aquí en el título dice cuáles son las causas de la pérdida de las nefronas. Y esta es la causa la principal que quiero que ustedes se lleven, la glomerulosclerosis. Y estos tubulitos van a sufrir atrofia tubular, y aquí entre intersticio, entre túbulo y túbulo, y fibrosis intersticial, denotan la destrucción de la nefrona correspondiente. Entonces, tener una glomerulosclerosis, una fibrosis intersticial y una atrofia de los túbulos, esta va a ser, digamos, el saber que ya esos riñoncitos, esas nefronas están dañadas. O sea, esas son las características de las nefronas dañadas, de las nefronas que van a entrar que van a estar dentro de las nefronas con la reducción de nefronas. Bien, ahora, la mayoría de las nefropatías progresivas cursan con... este es otro detalle. Aquí entonces vamos a hacer acá un alto, así. Ahí hacemos un alto. La mayoría de las nefropatías progresivas cursan con hiperfiltración. Palabra clave para que entiendan. Hiperfiltración. ¿Por qué les digo palabra clave? Porque la hiperfiltración va a ser un indicador de que este paciente va a terminar con daño renal. Entonces, la mayoría de las nefropatías progresivas cursan con hiperfiltración, lo cual suele acompañarse debido al aumento del filtrado glomerular en cada una de las nefronas remanentes, a una mayor permeabilidad a la albúmina en el capilar glomerular y que termina apareciendo en la orina como albuminuria y proteinuria patológica. ¿Quién me traduce esto? Todo este concepto. ¿Quién se anima? Hola, ¿están ahí? ¿Está Blas ahí? Sí, doctor. Estamos, A doctor. ver. Eh, Angélica Flores está. Sí, doctor. Traduzca esto. Ya. O sea, como va a haber una hiperfiltración, se podría decir que la permeabilidad en sí de esta albumina, o sea, va a filtrarse en la orina en sí. Por eso es la proteinuria. Ya, sí, está bien como intento. Ya, a partir de lo que usted entendió, me gustaría escucharla a Sharin Arias. Bueno, no sé, parece que no está. O me gustaría escuchar a Ana Karina Fajardo. Ana Karina no es la que juega fútbol. Hola. No, doctor. A ver, entonces le escucho a Ana Karina. Eh, eh, ya. Dice, cuando aumenta la filtración, disminuye la absorción porque la filtración está aumentada en este caso. Entonces, por ende, va a haber una mayor eliminación de la albúmina y la proteína, que sería
patológico, porque la albúmina es la encargada de mantener las presiones o sea, las presiones tanto intracelular como extracelular para evitar de que haya edema y todo eso. Me gustó lo último que dijo. Romusia está ahí. Sí, doctor. ¿Cuál es su Eh, opinión? bueno, yo me imagino que por cuenta de la atrofia, ¿no? Creo que algunos glomérulos se van a destrozar, o sea, se van a destruir el proceso y va a tener una cantidad extra de líquido generando hiperfiltración y se aumenta el filtrado glomerular. Creo que las nefronas que restan no consiguen dar cuenta y empieza a filtrar lo que es pasar la albumina y las proteínas, ¿no? Porque no consigue retener ahí por la presión hidrostática, me imagino. Estoy imaginando, o sea, estoy imaginando el riñón como queda, ¿no? Con mucho líquido, pero con menos glomérulos. Entonces debe pasar más proteínas, me imagino. Ya. No sé si será esto. Sí, entre las tres han hecho toda la clase. Les oriento. Dos palabras clave de comprensión: hiperfiltración y nefronas remanentes. O sea, aquí en este esquemita de aquí arriba, fíjense, estas dos nefronas son las remanentes, ¿verdad? Ha habido un daño progresivo. Digamos que estemos en un estadio 2 y estas son las remanentes. Entonces, estas de acá están muertas, no sirven. ¿Qué va a pasar con estas remanentes? O sea, ¿cómo va a seguir su daño? ¿Por qué se siguen dañando? Porque van a cursar con hiperfiltración. Y hace rato dijimos que el aumento de la presión capilar glomerular va a producir mayor filtrado, va a dar hiperfiltración. Entonces, el enfoque que estoy haciendo, ¿qué sucede con las nefronas que quedan vivas? Se genera un mecanismo de hiperfiltración y esto aumenta el filtrado glomerular y consecuentemente vamos a tener mayor salida de albúmina. No se olviden que la albúmina difícilmente va a atravesar aquí el glomérulo porque la albúmina es muy grande para que atraviese el glomérulo. Pero cuando hay este daño progresivo, vamos a tener un aumento de la permeabilidad de la albúmina en el capilar glomerular, en el glomérulo, que termina apareciendo en la orina. Y nosotros vemos una orina, pedimos pesquisa de albúmina en orina, tenemos positivo y tenemos proteinuria patológica. Entonces, se los voy a plantear ahora desde el punto de vista práctico. La persona que me está ayudando, ¿quién era para el examen? Estamos ayudando a 3 alumnos, doctor, y junto con ¿Usted Blas. está ahí? ¿Usted está ahí en la lista? ¿Quién acaba de hablar? Jacqueline, doctor. Jacqueline, esta es la pregunta. Como se está grabando, quiero que la escriba. La va a escribir Sí. hoy, la va a enviar hoy día al grupo. Es un paciente con hipertensión arterial y diabético no controlado que está en un estadio 2 de insuficiencia renal. Es decir, un filtrado glomerular que está superior a 60 ml por minuto. Entonces, se tiene conocimiento que ya hay daño de un grupo de nefronas en este paciente. Entonces, la primera pregunta. Se pide un examen, mejor dicho, la primera solicitud. Se solicita un examen de orina y se encuentra albúmina. Albuminuria. O sea, en la orina hay albuminuria. Se pide un recuento de proteínas de 24 horas, o sea, eso se llama solicitud de proteinuria, y resulta que el valor son 700 miligramos de proteinuria. Entre paréntesis ponga normal son 100. Entonces, el paciente tiene albuminuria y proteinuria en el examen de orina y al momento de la evaluación tiene una glicemia normal y una presión arterial no controlada en 160 milímetros de mercurio, la sistólica. Bien.
La pregunta es esta. ¿Cómo está la progresión de la enfermedad del paciente? La primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Cómo sabe que su paciente está en fase de hiperfiltración de las neuronas sobrantes, de las neuronas buenas sobrantes? Entonces, para responder hiperfiltración, tengo albuminuria. Con esto yo respondo a hiperfiltración. Y esto es un indicador de que está progresando la enfermedad. Y ahora, ¿y cómo yo sé que hay ese daño? Por el concepto de, o sea, o sea, ¿cómo justifico? Sería mejor la pregunta. ¿Cómo justifico la albuminuria y la proteinuria patológica? Y la respuesta es hiperfiltración. Entonces, esto es lo práctico. Esto es lo que van a ver ustedes en forma diaria cuando estén trabajando en el primer nivel. Hasta ahí sería el primer concepto, Jacqueline. Después vamos a otra pregunta. La proteinuria crónica interviene en la progresión. O sea, otra vez nos los está repitiendo. Hoy el paciente tiene proteinuria, tenía 700 miligramos, ¿verdad? Le pido una proteinuria en 6 meses, en 800 miligramos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Progresión, que el paciente no se está controlando. En un primer evento, la proteinuria lleva a una activación de un factor nuclear kappa B y de una proteína activa AP1 que induce un estado proinflamatorio. Entonces, el hecho de tener, vamos a ir de lo más simple a lo más complicado. El hecho de tener una progresión de la insuficiencia renal crónica, que lo evaluamos por el aumento de la proteinuria, lo evaluamos por el aumento de la albúmina, ese riñón que dice acá se está inflamando, porque hay estos mediadores que son el nuclear factor kappa B y la proteína activada 1, AP1, se están liberando y están produciendo proinflamación. ¿Qué hacen estas citocinas? Miren, ¿se acuerdan que había una fibrosis intersticial? Se está produciendo, son profibróticas, favorecen la fibrosis tubulointersticial. Estas mismas citocinas sirven de atracción de células inflamatorias como son los linfocitos CD4 y CD8. Cuando yo hablo de linfocitos CD8, ¿de quién estoy hablando? De killer, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo estas citocinas, que son el TGFB beta, como es el AP-1, empiezan a producir quimiotaxis, atracción de linfocitos CD8 que son los killers, y dentro de los CD4 vamos a tener los beta, ¿no? Otros, tengo los monocitos que se van a transformar en macrófagos, va a haber fagocitosis que también participan en la población del daño renal. La proteinuria además induce la producción, ahora miren esto, uno lleva al otro. La proteinuria induce la producción de angiotensina 2, capaz de actuar como una citocina proinflamatoria y por lo tanto aumentar aún más la fibrosis. Un detallito para que no lo aprendan, digamos así, de memoria. Cuando revisábamos el capítulo de hipertrofia de ventrículo izquierdo, uno de los elementos causantes de la hipertrofia, causante de la fibrosis del ventrículo izquierdo, es angiotensina 2. Y vean ustedes que la angiotensina 2 produce fibrosis en el miocardio, o sea, endurecimiento del miocardio, y a nivel renal está sucediendo lo mismo. Es una citocina proinflamatoria que aumenta más el estado de fibrosis, o sea, para que no lo aprendan de memoria, es lo mismo que está pasando en el corazón. Al mismo tiempo, la angiotensina 2 es capaz de inducir activación más NF-κB, o sea, producir más de este factor de acá arriba. Consecuentemente, vamos a tener mayor fibrosis intersticial. ¿La insuficiencia renal crónica se asocia a citocinas inflamatorias posfibróticas? Sí. ¿Cuáles son estas citocinas proinflamatorias y fibróticas? NF-κB y AP1. Que esto además van a traer más CD4 y más CD8 y más monocitos.
Entonces, hay esto acá y activación del sistema renina angiotensina aldosterona con aparición de mayor proteinuria. Estos tres fenómenos están interrelacionados en tal forma que cada uno estimula al otro, a los otros dos, generando un círculo vicioso que lleva al daño renal progresivo.